Vamos a estudiar el tiempo presente en inglés. Cómo vamos a decir las cosas que hacemos todos los días y que ocurren en nuestro presente. Simple present. El presente simple se usa especialmente para 4 situaciones. Una es repeated actions, acciones repetidas, true facts, hechos verdaderos, fixed events, eventos fijados, y también states, que son estados. ¿Qué sería repeated actions? Repeated actions es a todas las cosas que se repiten durante la semana, como por ejemplo una rutina, la rutina de uno mismo, que yo me levanto, que voy a trabajar, que voy a la escuela, que voy al baño, que hago natación, que hago deportes. Eso sería repeated actions. True facts se refiere a los hechos comprobados y que son reales, como por ejemplo la ley de gravedad, que todo lo que sube baja, que después del verano viene el otoño, que por ejemplo el agua hierve a 100 grados. Fixed events se refiere a todo lo que es eventos fijos y que uno mismo no puede modificar, sino que depende de otro. Por ejemplo, el horario de un colectivo. Que el colectivo salga a las 1 de la mañana, eso depende de otro. Yo no puedo modificar. Algo que está fijo, por ejemplo, el mundial, que es cada 4 años, o las olimpiadas, que es cada 5 años. Y los estados, states, se refiere a cómo se encuentra algo o alguien, de dónde es, la edad, cómo es su carácter, todo, cómo es la forma. Para hablar del tiempo presente, tenemos que primero reconocer qué es un verbo. Un verbo es una palabra que indica acción. El verbo se encuentra en 2 estados, así como el agua se encuentra en el estado líquido, sólido y gaseoso. El verbo se encuentra en 2 estados, infinitivo y conjugado. El estado infinitivo, nos damos cuenta que un verbo está en infinitivo porque termina en español en ar, ir, como cantar, comer, vivir. Y también porque un verbo en infinitivo no indica la persona. Cuando yo digo cantar, no se sabe quién es el que canta. Tampoco indica el tiempo. Cuando yo digo comer, no se sabe si come ahora, comerá después o comió en el futuro. En cambio, cuando hablamos de un verbo conjugado, es como que el verbo juega con una de las personas e indica el tiempo. Por eso es que un verbo conjugado tiene persona y tiene tiempo. Yo como ahora. Él vivirá en China en el futuro. Nosotros fuimos al cine en el pasado. Nosotros. Aquí tenemos unos modelos, unos ejemplos de verbos. Por ejemplo, tenemos el verbo trabajar, el verbo mirar tele, watch TV, estudiar, jugar, hacer, tener, el verbo ser y estar, el can, que es un semiverbo, cocinar, ir y vivir. ¿Por qué este es un semiverbo? Porque necesita de otro verbo para tener significado. Si yo digo I can, yo puedo, no se entiende qué es lo que puedo. Necesito decir I can cook, por ejemplo. Yo puedo cocinar. Cuando recién le pongo otro verbo, recién se entiende a qué me refiero. Por eso es un semiverbo, porque necesita de otro verbo para tener significado. Ahora vamos a conjugar estos verbos. Si yo quiero decir yo trabajo, tú trabajas, nosotros trabajamos, ellos trabajan, acá sería yo, tú, nosotros, ellos. Yo quiero decir eso, yo trabajo todo, voy a decir I work, you work, we work. Nosotros trabajamos, ellos trabajan, they work. Pero si yo quiero decir
Estas serían las personas del plural. Si yo quiero decir que él trabaja, he, que ella trabaja, she, que algo funciona bien, it, estas son las personas del singular, voy a decir he works. Y le tengo que agregar una S, works. Ella trabaja, she works. It works. ¿Qué pasa si no le pusiéramos la S? Es como que yo dijera, ella trabaja, nada más así. Ella trabaja. No se entiende si trabaja ahora, trabajará en el futuro o trabajó en el pasado. Por eso es que se le pone la S, porque esa es la forma de conjugar en tiempo presente en inglés. Y así va a ser con todos los verbos. Entonces vemos cómo en español yo digo, yo trabajo, tú trabajas, nosotros trabajamos, ellos trabajan, él o ella trabaja. Son 1, 2, 3, 4, 5 formas de conjugar el mismo verbo. En inglés solamente hay 2 y encima una de esas formas es igual al verbo en infinitivo. Solamente el verbo se modifica un poco cuando hablo en tercera persona, he, she, it. O sea que no digo yo huerqueo, tú huerqueas, nosotros huerqueamos, ellos huerquean. No hace falta porque con uno solo digo todo eso. Nada más que no me tengo que olvidar de poner la persona. Si quiero decir yo miro tele, voy a decir I watch TV. You watch TV, tú miras tele. We, nosotros, watch TV. Pero si quiero decir él, ella, algo mira tele, voy a decir he o she watches. Acá le tengo que agregar una ES, siempre para el singular. ¿Por qué no le agrego una S sola? Porque si tratamos de pronunciar watch, no se nota mucho. Al ser este verbo que termina como un sonido soplado, watch. Si le agrego una S, se hace un soplido más extendido. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Poner una E para que se note que le hemos agregado una S. Y esa E suena I. Entonces digo, ella mira tele, she watches TV. Y así va a ser con todos los verbos. Study para el plural, studies para el singular. Cambia la Y por I y se le agrega ES. Esto es porque hay una consonante delante de la IY. En cambio acá tenemos una vocal delante de la IY en el verbo. Entonces acá simplemente en el tercera persona le voy a agregar una S. ¿Qué pasa cuando el verbo termina en O? Acá en primera persona yo digo yo hago, I do. Pero en tercera persona le voy a agregar una ES y esto va a sonar a, das. Y acá va a ser do. ¿Bien? El verbo tener. Yo tengo, tú tienes, con have. Pero él o ella tiene con has. Recuerden, se le agrega S para cada vez que hablamos de tercera persona, que son las del singular. Los que están solitos. Singular. He, she, it. El verbo to be tiene 3 conjugaciones. Es el único que tiene 3 conjugaciones. Es am, is y are. Yo soy, I am. Él es, he is o ella es, she is. Y para las personas del plural, we, you, they, are. El can dijimos que es un modal verb, así que todos se conjugan con can. Yo puedo, I can. Tú puedes, you can. Nosotros podemos, we can. Ellos pueden, they can. Ella puede, she can. No cambia. Volvemos otra vez a los verbos con 2 conjugaciones. Cook para el plural, cooks para el singular. Go para el plural, goes para el singular. Live para el plural, lives para el singular. Y así es como conjugamos en tiempo presente. Otra forma de entender cómo es conjugar en tiempo presente un verbo en inglés, podemos tomar esta típica conjugación que está en español, el verbo trabajar. Yo trabajo, tú trabajas, nosotros trabajamos, ellos trabajan,
él o ella trabaja o algo trabaja con el sentido de que funciona. Bien, acá, trabajar en inglés es work. Todo esto, trabajo, trabaja, todo eso es work. ¿Ven que no cambia nada? Bien, todo esto, así, incluido eso. Y trabaja, de él o ella, ahí es donde les decía yo que ustedes tienen que poner la S. Y ahí está conjugado. Ven cómo tengo todo el verbo en infinitivo y tengo estas conjugaciones en tiempo presente del trabajar. En inglés tengo el infinitivo que se escribe work, la conjugación que es igual que el verbo en infinitivo y solamente cambia la conjugación en la tercera persona para he, she, it, él, ella o algo. Por eso es importante no olvidarse la S, porque si no le ponemos la S, es como que no se entiende en qué tiempo. Es como que dijera, si no le pongo la S, como que dijera, él o ella trabaja. Queda ahí vacío esto. Trabaja. No se entiende si es trabajó, trabajará o trabaja. Cuando le pongo la S, ahí recién es trabaja en el tiempo presente. Para hacer la forma negativa en el tiempo presente en inglés, si yo quiero decir no estudio en la mañana, fíjense que acá yo digo no estudio y se entiende que soy yo porque el verbo al terminar en O indica que soy yo. En inglés, tanto en la afirmación, en la negación o en la pregunta, hay que poner siempre de quién se trata la persona, porque como el verbo no cambia, no es que yo estudio, tú estudias, no hay esa terminación que cambia como en español, hay que aclarar la persona para que sepamos para quién está trabajando en ese momento ese verbo. Entonces, lo general sería, lo que nos dicta la mente, sería hacer esto. I not study in the morning. Yo no en la mañana, yo no esta acción. Pero ¿qué pasó acá? Acá no se entiende el tiempo. Acá es como que yo dijera, yo no, y no se entiende si yo no estudié, yo no estudiaré, yo no estudio. ¿Por qué? Porque no hay nada que indique el tiempo, porque tampoco puedo decir I studied, así negarlo solo, tampoco puedo hacer. ¿Qué pasa? En inglés se necesita aclarar el tiempo presente en la negación y en la interrogación. Como no se puede hacer una autonegación de sí mismo el verbo, se recurre a un verbo auxiliar. Es un verbo de todos los verbos que hemos visto. Hagamos de cuenta que salió sorteado el do, que va a ser de auxiliar, va a ayudar a que la persona que escuche entienda que se está hablando en tiempo presente y no en pasado y no en futuro. Entonces, la conjugación de do, ¿se acuerdan que habíamos hecho en la primera parte? Habíamos dicho do, yo hago, tú haces, I do, you do, we do, they do, y para la tercera persona, does. He does, él hace, she does, ella hace, it does, algo hace. Bien, entonces, esa misma conjugación es la que vamos a aplicar para la negación. Acá es como que dijéramos, yo en el presente no estudio. Tengo que indicar tiempo presente. Si yo quiero decir que ella no vive en Orán, porque voy a hablar de ella, tengo que poner ella en el presente. No vive en Orán. Y ahí tengo la negación. Bien, ¿puedo hacerlo más corto? Claro que sí. Este do not se puede transformar en don't, donde la letra O, la vocal O, se reemplaza por un apóstrofo. Don't. Y acá, el does not va a pasar a ser más corto. Doesn't. Esto era A. Y acá es como si tuviera una pequeña E para poder pronunciar. Doesn't. Atención. Si yo quiero decir no soy italiano, no me voy a confundir con esto, porque acá estoy hablando del verbo ser o estar. Y si yo tengo que decir soy italiano, sería I am, soy.
Y no soy, I am not Italian. Lo mismo, si yo quiero decir no puedo volar, fly es volar, no voy a mezclar con estos porque dijimos que el verbo to be se maneja solo, ¿se acuerdan? Como decíamos, el verbo to be se maneja solo, ¿por qué? Porque las tres conjugaciones del to be, que es am, is y are, que son como digamos hijitos del verbo be, ellos no necesitan de un auxiliar, ellos se niegan solo. Ella es, she is. Ella no es, she isn't. Nosotros somos, we are. Nosotros no somos, we aren't. No necesitan de do o don't. ¿Por qué? Porque ellos son verbos que tienen su propia negación. Igual que can, el modal verb can, yo digo no puedo volar, I cannot, o la forma corta, I can't. Y no tengo que poner ni don't ni doesn't porque no lo necesitan. En la forma interrogativa, en el presente simple, si yo quiero preguntar dónde vivís o dónde vive ella, miren cómo está armado esto. Simplemente acá tengo el verbo. Bien, acá tengo el verbo y acá mismo me indica la persona. ¿Dónde vivís quién? Vos o tú. Bien, tú vives. Y acá mismo está indicado el tiempo presente también. Acá tengo todos los elementos. Tengo el tiempo, acá voy a hacer bien la flecha, tengo el tiempo presente, la persona y tengo el verbo. Igual que acá, ¿dónde vive? Acá tengo el tiempo, que es el tiempo presente, está el verbo y me aclara que habla de ella. Pero miren que acá está el verbo y acá está la persona que está después del verbo. Esto en inglés nosotros tenemos que pensarlo como que el verbo vivir se va a dividir en tres, porque en inglés siempre hay que aclarar la persona, el tiempo y el verbo. O sea que este vivís se va a dividir en tres, en tiempo presente, quién hace la acción y recién el verbo de acción, igual que acá. Acá todo esto lo voy a tener que poner en tres partes. El tiempo presente, quién hace la acción y recién el verbo. ¿Cómo quedaría entonces dónde vivís? Vamos a empezar con la pregunta, la palabra de pregunta que generalmente comienzan con WH. ¿Dónde es? Where. Acá me dice que tengo que indicar el tiempo. Como es vos, vos es you, el auxiliar para you era do, la persona you y el verbo live. Y ahí tenemos where do you live, ¿dónde en el presente tú vives? ¿Dónde vivís? Si fuera para ella, ¿dónde vive ella? Como tenemos acá, ahí sería where, mantengo el where, nada más que en vez de do pongo la versión de tercera persona, does, en vez de you pongo she y me quedo con el live. Y quedaría así, donde en el presente, ella vive. Where does she live? Recordemos que esto no va para el verbo to be. Si yo quiero decir, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Va a ser, where are you? Porque dijimos que el verbo to be es como si fuera un verbo rey, ¿bien? Con una coronita. Se maneja solo, no necesita de auxiliares para indicar presente. Estos no los necesita, se maneja solo, ¿bien? El verbo to be tiene tres conjugaciones que son yo soy, am, tú eres, nosotros somos, estamos, todo lo que es plural are, y el singular is para indicar es o está. Eso van a estar en esta posición. Bien, si quiero decir dónde está ella, en vez de are voy a poner where is y aclaro que hablo de ella, where is she. Entonces no es que como aprendimos el verbo to be que vamos a ponerlo en todo, no, solamente si necesito decir algo que sea ser o estar, usamos el be. Si no, usamos el verbo que necesitamos como acá, vivir, nada más que me tengo que acordar de indicar el tiempo presente y la persona de quien estamos hablando. Ahora vamos a traducir mezclando todos los verbos y todas las formas.
Copien por favor estas oraciones dejando renglones de espacio para poder escribir la traducción en español y luego hacer las correcciones. Primero, soy estudiante y tengo 30, refiriéndose a los años. Somos hermanos, pero es but, no estudiamos juntos. Juntos es together. Es mi hermana y le gusta la escuela. ¿Dónde estudias? Tu hermano no me conoce. No, que la K no suena, la subrayo. No es el verbo conocer. Ahora debes hacer una pausa y comenzar a traducir. Luego te sugiero ver la corrección que hay a continuación. Para decir soy estudiante, recuerden que siempre hay que aclarar quién soy. Yo soy estudiante. Yo soy, en inglés siempre se dice un o una y después va el oficio, la profesión. I am a student and y tengo. Y acá es una trampa. Porque si ustedes han hecho con el have, se han hecho así, I have, es un gran error porque la edad no se dice con el verbo tener, sino con el verbo to be, ser o estar. Es como decir, yo soy 30 años. 30 años mayor. El years old puede ir o no ir, no es obligación. Entonces, I am, ¿sí? Sería I am. Yo soy 30 años. Vamos a la segunda. Somos hermanos. Siempre la persona. ¿Quiénes somos? Nosotros. We are. Cuando digo we are, recién pongo somos. Hermanos. Brothers. But, pero, no estudiamos juntos. ¿Quiénes no estudiamos? Nosotros. Pongo nosotros en el presente. No estudiamos juntos. Más cortito que esto era el don't. La siguiente. Es mi hermana y le gusta la escuela. ¿Quién es mi hermana? ¿Quién? Acá ya me indica la persona. Ella. Entonces digo, she is my sister. And le gusta. ¿A quién le gusta? A ella. Vuelvo a poner ella y el verbo gustar conjugado en tercera persona, que hay que agregarle una S, la escuela. She likes school. No hace falta poner el la. Bien, ¿qué pasa si no le pongo la S, solamente la E? Es como que yo dijera, a ella le gusta. No se entiende si le gusta ahora, le gustará en el futuro, le gustó en el pasado. Le pongo la S y es como que dijera recién, le gusta. La otra, ¿dónde estudias? ¿Dónde estudias quién? Vos sos you. Entonces digo, where, ¿dónde? En el presente, vos estudias. Y ahí tengo la pregunta hecha. Recuerden que hay que indicar siempre presente, persona y recién el verbo. Y la última, tu hermano no me conoce. ¿Quién no me conoce? Tu hermano. Entonces pongo tu hermano. Your brother, que vendría a ser un he. Bien, sería hablando de él. Estoy hablando en tercera persona. Tu hermano, en el presente, does not, porque en el presente no, el verbo conocer a mí. Esto no lo puedo, por más que acá yo tenga mi hermano y acá esté yo de nuevo como persona, no tengo que hacer como en español. Tengo que respetar el orden en inglés. Pongo quién hace la acción, pongo el no, pongo el verbo y después quién es la otra parte de esa acción. Entonces, tu hermano no me conoce, your brother does not, en el presente no, esta acción, conocer a mí.